Hola amigurumi amigos, yo soy Lu y les doy la bienvenida a The Amigurumi Kingdom. En esta nueva temporada del canal vamos a tener muchos tutoriales amigurumi, principalmente hechos como si fueran peluchitos. Los vamos a hacer con chenil, con este material que es peludito, ¿verdad? Entonces nuestros amigurumis van a quedar mucho más gorditos, más suavecitos. Vamos a tejer mucho más rápido. Va a ser mucho más cómodo tejer porque las puntadas son más grandes. Tiene muchas ventajas. Sin embargo, muchísima gente le tiene miedo a utilizar este material porque es súper delicadito de trabajar. Entonces, en este video yo les doy la solución para que ya no le tengan miedo a este material, para que de hecho lo empiecen a amar y a utilizar muchísimo más. Este video es muy importante, es muy clave que lo veas porque, como te digo, vamos a empezar a hacer muchos amigurumis con este material. Entonces, en este video te doy 7 tips súper valiosos para que puedas trabajar muy fácil con este material y sea para ti, de hecho, muy divertido. Espero que este video te guste y te sea muy útil. Puedes dejarme aquí abajito todos tus comentarios y preguntas. Yo leo y respondo todos los comentarios con mucho cariño. Chenil o chenille es una palabra francesa que significa oruga. Eso debe ser por la textura que tiene este material, que parece como el de una oruguita. Es así suavecito. Existen diferentes grosores de chenil. En este caso tenemos este que es bien delgadito. Mira, el chenil se compone de esta manera. Tenemos en el centro un hilo de 3 hebras y a su alrededor tiene pegados unos pelitos. Estos pelitos son los que hacen que sea esponjosito nuestro amigurumi. Entonces ya vimos el delgadito. Vamos a ver uno un poquito más gruesito. ¿Sí? Se ve mucho más gruesito. Sin embargo, también está hecho de la misma manera. Tiene un hilo en la mitad, un hilo de 3 hebras, y a su alrededor tiene pegados todos estos pelitos. Por eso este material es tan delicadito, porque esos pelitos pues se pueden desprender. Y tenemos ahora este que es más gruesito. También, como ves, tiene ese hilito en la mitad y los otros pelitos pegados alrededor. Yo te aconsejo que utilices ganchillos de punta de aluminio o de metal, ya que estos no corren el riesgo de enredarse con este material. También te recomiendo que hagas una muestra de tejido y pruebes con diferentes ganchillos, diferentes tamaños de ganchillos, para que puedas encontrar el ganchillo ideal. Recuerda que si eres principiante, lo mejor es que elijas un ganchillo un poco más grandecito para que no te quede tan apretado el tejido y sea más fácil a la hora de desarmar. Te recomiendo que no te confíes de la medida de ganchillo que recomienda el ovillo, porque por ejemplo en este caso para este chenil el ovillo me recomienda un ganchillo de 5 milímetros y realmente el que he utilizado es de 4 milímetros y queda perfecto. Hacer el anillo mágico con chenil es súper fácil. Simplemente utiliza un ganchillo 0.5 milímetros más grande del que vas a utilizar en el proyecto, o si no, pues deja la argollita del inicio súper suelta y todos los puntos que hagas en el anillo también deben quedar súper sueltos. Así, de esta manera, muy sueltos.
No te preocupes que después no se va a notar que dejaste todos esos puntos súper sueltitos. Y sí, nos va a facilitar la cerrada del anillo para que los pelitos no se enreden entre sí y no se trabe a la hora de cerrarlo. Entonces, vamos a dejar todos los puntos muy sueltos, así, de esta manera. Ahora vamos a tomar con nuestro pulgar el tejido y con la otra manita vamos a alar la colita del anillo lo más pegadito posible al tejido y despacito. ¿Sí ves? Alamos un poquito, volvemos a acercarnos, alamos otro poquito, volvemos a acercarnos, alamos otro poquito y nos volvemos a acercar hasta que ya cierra totalmente y queda perfecto. Si definitivamente no quieres hacer un anillo mágico, lo puedes reemplazar por un nudo deslizado. Haces tu nudo deslizado sin apretarlo aún y lo vas a dejar un poquitín más grande que lo dejarías para tejer normalmente. Y dentro de este nudo deslizado vas a hacer los puntos que necesites. ¿Sí? Entonces, en este caso, si no vas a tener que dejarlos sueltos, sino que los vas a hacer normal, con la tensión normal de tu tejido. En este caso, yo estoy haciendo 6 puntos bajos. Entonces, pues básicamente, este nudo deslizado es mi anillo mágico, en este caso. Entonces, lo importante es que dejes ese nudo deslizado no tan grande para que no se vaya a ver mal. Y ya cuando terminas, solamente ahí sí aprietas el nudo deslizado, ¿cierto? El inicio del nudo deslizado, ahí sí lo aprietas, lo cierras bien, de esta manera, con mucho cuidadito siempre, y puedes seguir tejiendo normalmente. En este caso, pues acá pondrías el marcador de puntos, porque este sería pues tu primer punto, ¿verdad? Entonces yo acá pues voy a simular que voy a hacer 6 aumentos. Entonces bueno, aquí voy a hacer mi primer aumento, ¿cierto? Y puedo seguir después tejiendo normalmente, ¿sí? Entonces así como puedes ver, queda perfecto, no queda ningún hueco, queda súper lindo. Como sabes, el chenil es súper suavecito, súper delicadito por sus pelitos. Entonces no está bien desarmarlo como haríamos normalmente alando la hebra simplemente. Mira, te muestro. Vamos a alar, a ver, normal. Entonces alaríamos normal y vamos a pensar que se sigue soltando. Pero como puedes ver, no se suelta. A veces simplemente se traba porque los pelitos se enredan entre sí. Entonces, si te pasó esto, si nada que lo puedes soltar, se te quedó trabado y no avanza, lo que puedes hacer es esto, con tu uña vas a destrabar los pelitos, vas a hacer como un raspadito de los pelitos con tu uña y la intención es soltar el punto por la parte de arriba, o sea, deshacer el punto, coger la raíz del punto y alar hacia arriba para soltar ese punto de abajo hacia arriba, así como puedes ver. Y después vamos a alar este otro ladito muy suavecito. También si se trabaron los pelitos, con la uñita le hacemos suavecito, vamos moviendo el tejido para que se destraben los pelitos y listo. Así solucionamos, aunque mira cómo se ve ese hilo, cómo quedó destruido ese hilo. Bueno, si tú eres nueva tejiendo este material, te aconsejo que utilices un ganchillo 0.5 milímetros más grande de lo normal y que apliques poquita tensión para que sea mucho más fácil desarmar después. La forma correcta de desarmar es así. Alamos el punto hacia arriba y soltamos desde cerquita el resto. ¿Sí ves? Sacamos el punto de abajo hacia arriba, así, y alamos desde cerquita el resto y suavecito, despacio.
Entonces tomamos el punto desde la raíz, ¿sí ves? Desde la raíz hacia arriba, lo que nos queda lo alamos desde cerquita, suavecito. Tomamos el punto desde la raíz hacia arriba, suavecito, y alamos el resto desde cerquita, suavecito, así. ¿Sí ves? Así podemos desarmar sin tener ningún problema. El hilo casi no sufre daño y no se nos queda trabado el tejido, que es lo importante, porque ahí sí se complican las cosas cuando ya no avanza más. Entonces, siempre desde cerquita, suavecito. Recuerda que después de desarmar, lo mejor es que cambies de hilo para que el tejido te quede prolijo. Digamos que tenemos que hacer algo y tenemos que dejar nuestro tejido, entonces dejamos nuestra argollita así grandecita para que no se nos vaya a desarmar, ¿verdad? Pero cuando volvemos y queremos seguir tejiendo, entonces alamos de acá y oh sorpresa que no avanza. Entonces si le hacemos duro se va a reventar. Entonces la forma correcta de apretar de nuevo es deslizando. Entonces lo que hacemos es con la uñita deslizamos el punto a través de la hebra. Es decir, no alamos la hebra, sino que deslizamos el punto a través de la hebra y listo. Así nos queda. Podemos volverlo a hacer, mira. ¿Sí? Cuando queremos volver a apretar, entonces simplemente lo que hacemos es suavemente con nuestra uñita corremos el punto a través de la hebra. Recuerda, no alamos la hebra, sino que deslizamos el punto suavemente a través de la hebra. Todas las piezas que tejemos en chenil las vamos a cerrar y a coser con hilo de algodón. Con este hilo con el que hacemos los amigurumis pequeñitos. Normalmente cuando estoy utilizando colores pastel utilizo hilo en color blanco, ¿sí? Puede tener 100, 80, hasta 50% de contenido de algodón para que sea súper resistente. Vamos a emplear una aguja lanera de punta plana, así gruesita como esta, también de preferencia metálica para que no se vaya a enredar con los pelitos del chenil. ¿Sí? Entonces vamos a enhebrar simplemente nuestra aguja lanera y con esto vamos a cerrar las piezas que tengamos que cerrar para nuestro amigurumi y vamos a coser al amigurumi las piezas. Sabes que cuando cerramos piezas o cuando cosemos piezas necesitamos alar, ¿verdad? Necesitamos apretar y con el hilo chenil no se puede apretar porque es demasiado delicado. Entonces, como puedes ver, se rompe fácilmente. No resiste ser alado ni apretado. Es por esta razón que siempre debemos cerrar nuestras piezas con hilo de algodón.